son los videos que podrían ayudarnos a comprender lo que es el campo de Higgs y el bosón de Higgs. Vamos nosotros a analizar las simetrías. ¿Qué es una simetría? Una simetría es una invarianza de objetos o de leyes de la física bajo ciertas transformaciones de los objetos o de las leyes físicas. Hacemos nosotros transformaciones, por ejemplo, en objetos. Tenemos nosotros un cuadrado acá, cuyos vértices están numerados del 1 al 4. Hacemos una rotación de este cuadrado de 90 grados. El vértice 1 está acá, 2, 3, 4. El objeto permanece invariante. Nosotros decimos que este cuadrado tiene simetría bajo rotaciones de 90 grados, porque hemos hecho una transformación de 90 grados, una rotación de 90 grados en el objeto, y el objeto no ha cambiado. ¿Qué ocurre con este triángulo numerado 1, 2, 3 en sus vértices? ¿A quién se le propina una rotación de 90 grados? El vértice 1 pasa acá, el 2 y el 3. En este caso, la forma, el triángulo es diferente a este. Por lo tanto, decimos nosotros que el triángulo equilátero, o el triángulo en general, no es invariante bajo rotaciones de 90 grados. Estas simetrías que nosotros vemos y hemos ejemplificado en los objetos, nosotros podemos también verlos en las leyes de la física. Cuando nosotros realizamos transformaciones en las variables de las diferentes ecuaciones de las leyes de la física, estas leyes permanecen invariables. De ahí surge lo que nosotros llamamos el teorema de Gödel. Gödel fue una matemática alemana que vivió a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, y que enunció el teorema de su misma denominación, el teorema de Gödel. ¿Qué significa? Dice que cuando existen simetrías, se conservan ciertas cantidades. En la mecánica clásica se conserva el momento lineal cuando hacemos transformaciones, es decir, traslaciones de tipo lineal. El momento lineal que está representado por el producto de masa por velocidad. Cuando hacemos transformaciones o rotaciones, se conserva el momento angular. Un ejemplo clásico de esta conservación del momento angular ocurre, por ejemplo, cuando una bailarina de ballet sale a hacer su presentación. Esta bailarina de ballet cuando abre sus brazos, reduce la velocidad de rotación. ¿Por qué? Porque altera el radio, aumenta el radio. Si se conserva el momento angular, la velocidad de rotación tiene que reducirse para que se conserve el momento angular. Esta misma bailarina de ballet pliega sus brazos, por lo tanto reduce el radio. Para que se conserve el momento angular, la velocidad de rotación tiene que aumentar. De todas maneras, en este caso, bajo transformaciones rotacionales, se conserva el momento angular, que es parte del teorema de Gödel. Las transformaciones temporales conservan la energía. Esto puede ser enunciado en forma muy sencilla. La energía que nosotros utilizamos para poder, por ejemplo, levantar una carga es similar si el levantamiento de la carga se produce hoy, como si el levantamiento de la misma carga se produce dentro de un mes o 2 meses. Es decir, se conserva la energía bajo traslaciones temporales. De ahí surge la necesidad de establecer las clases de simetría dentro de la física clásica y dentro de la mecánica cuántica. Nosotros tenemos dos tipos de simetrías. Espaciotemporales, es decir, cuando hacemos unas transformaciones en los ejes espaciotemporales, de los cuales ya hemos ejemplificado con el teorema de Gödel, y las transformaciones o simetrías, las simetrías internas, que pueden ser transformaciones globales o que pueden ser transformaciones locales. Nosotros tenemos acá ejemplificados 3 ejemplos. Supongamos que tenemos nosotros una partícula en este punto, una partícula subatómica, como por ejemplo un electrón, acá en este punto. Nosotros habíamos señalado en el video anterior que una partícula no es más que la oscilación de un campo. Por lo tanto, aquí estaría el campo electrónico, el campo del electrón, 3 campos electrónicos, es decir, 3 electrones que oscilan.
Y nosotros decimos y ejemplificamos al electrón, es decir, al campo, con una flechita que tiene un ángulo determinado en cada uno de los puntos. Entonces, la transformación global de este sistema de tres campos electrónicos, por ejemplo, podríamos tenerla en la siguiente figura. Hemos realizado un giro de la flechita, un giro igual a la misma flechita. Estas tres flechitas que tienen la misma dirección, el mismo sentido, en este sistema, han sido girados, estas flechas, un mismo ángulo, y por lo tanto se mantienen en una misma dirección, acá las tres flechitas. A esto nosotros le llamamos una transformación global. Pero también nosotros podemos transformar este sistema de tal manera que podamos girar al campo electrónico, a cada uno de estos campos electrónicos, de diferente manera, un ángulo distinto. Y entonces tenemos estos tres ejemplos donde existen flechitas que tienen un ángulo diferente con respecto al eje de las X. A esto nosotros le llamamos una transformación local. Así como existen simetrías espaciotemporales en el teorema de Nether, también el teorema de Nether puede ser aplicado a las leyes de la física cuántica. En física cuántica nosotros tenemos tres tipos de simetría. La simetría de carga eléctrica, que se representa como un U1, la simetría de color, como un SU3, que está prácticamente en la base de la interacción fuerte, de la que ya hemos hablado en el video anterior, y la simetría de sabor, que se denomina SU2 y que está en la base de las interacciones débiles. Nosotros, por ejemplo, vamos a ejemplificar un poquito acerca de la conservación de la carga eléctrica. Supongamos nosotros que tenemos un electrón o un campo electrónico acá que tiene un vector, en este caso una flechita, con módulo 1 y que con un ángulo determinado con respecto al eje de las X. Transformamos este campo electrónico de tal manera que cambiamos la fase. ¿Qué significa cambiar la fase? Significa cambiar el ángulo de esta flechita. Si aquí, por ejemplo, puedo estar a 45 grados con respecto al eje de las X, aquí podría estar, por ejemplo, a 125 grados, por ponerle un ejemplo. Siempre los dos con módulo 1. Lo que nosotros hemos hecho acá es multiplicar el campo del electrón, que sería phi de X, o el electrón, si ustedes quieren. Hemos multiplicado y transformado este campo por un número complejo que se llama teta. Teta sería el ángulo. ¿Qué dice la simetría de carga eléctrica? Dice que el cambio de fase, es decir, la multiplicación del campo electrónico por una fase, que es un número complejo, no altera al sistema. ¿Qué es igual al sistema? Puede ser la corriente eléctrica, no altera la densidad eléctrica, etc. Es decir, existe una simetría de carga eléctrica. El cambio de fase, la transformación de fase de un electrón no altera la densidad eléctrica, no altera su corriente eléctrica, no altera el sistema electrónico. En el siguiente video vamos a hacer un universo simplificado. Vamos a hacer una ejemplificación matemática de un universo simplificado para entender las simetrías en las leyes de la cuántica y cómo se restablece una simetría rota por medio de la adición de ciertos campos que interactúan con los campos que se han convertido en asimétricos.